Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Segunda de Reyes 5 y vamos a ver un poquito sobre la historia de Naamán. Entonces, usted puede ir ahí mirando los versículos, pero yo les voy a ir contando rápidamente porque pues ya vimos el video. Entonces dice que Naamán, el muñequito que vieron aquí, no era un muñequito, era un general del ejército del rey de Siria. Estamos hablando que Siria era una nación enemiga del pueblo de Israel. O sea, partamos del punto de partida de que estamos hablando de los enemigos del pueblo de Dios. Y Naamán era un general de ese ejército. Pero dice que él era muy importante y era muy valioso para su rey. ¿Por qué? Porque a través de Naamán Siria tuvo muchas victorias. O sea que estamos hablando de un general que es estratega, que es inteligente, que era muy importante para el rey. Pero aunque Naamán era un hombre importante y era muy poderoso, tenía un pequeñito problema y era que sufría de lepra. ¿Sí? Podemos allá. Entonces, partamos de eso. O sea, estamos hablando de un hombre poderoso del lugar enemigo del pueblo de Israel, pero que tiene lepra. ¿Listo? Pero la historia después nos dice que había una niña israelita, ¿cierto? Y esta niña israelita era sirvienta de la esposa de Naamán. Lo primero que me pone a pensar a mí es, qué triste que una niña israelita tenga que convertirse en esclava en el pueblo de Siria, ¿cierto? Pero miren que Dios tenía un propósito, porque esta niña es la que viene y le dice a la esposa de Naamán, le dice, en Israel hay un profeta que puede orar por ti y te puede sanar de esa lepra. ¿Sí? La niña se lo dijo a su dueña, a la esposa de Naamán, ¿cierto? Y después Naamán, al escuchar esto, se acercó a su rey y le habló de lo que la niña le había dicho, ¿sí? Y finalmente el rey dice, está bien, entonces voy a mandar carta al rey de Israel. Y yo quiero que ustedes vean aquí que en este pasaje intervienen muchos personajes. Para que venga todo este milagro, hay una niña israelita, está la esposa de Naamán, está el rey de Siria, está el rey de Israel, y ahorita vamos a ver muchos más personajes. En el libro que estaba leyendo, El poder de la desesperación, decía que muchas veces para que alguien pueda acercarse a Dios, tiene que tener, encuentro con muchas personas, ¿sí? A veces nosotros, con simplemente hablarle a una persona de Dios, o con simplemente invitarlos a la iglesia, podemos ser uno de esas 7 personas que Dios use para que se cumpla su propósito. Si ustedes ven aquí en esta historia, fueron muchas las personas que intervinieron para que en algún momento Naamán fuera sano. Y a veces uno como que dice, mis discípulos, es que estos son los míos, esto sí, pero a veces Dios utiliza a muchos, ¿sí? Puede utilizar un amigo, un pastor, otro líder, y hay muchas personas en tu camino que Dios va a usar para cumplir su propósito, y eso fue lo que pasó aquí. Luego dice que Naamán se fue a Israel y llevó un regalo, llevó 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro, y llevó 10 mudas de ropa, ¿sí? Y llevó también una carta, y en la carta decía, sírvala presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Si puedes pasar a la siguiente, porfa, Fabián. Ya estamos en la siguiente, eso. Entonces ustedes ven ahí una imagen. Naamán empieza un viaje donde él lleva un montón de plata, lleva un montón de monedas de oro, lleva mudas de ropa y lleva todo lo que sea necesaria para irse al pueblo de Israel. Finalmente, siguiente dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió su vestido y dijo, ¿acaso soy Dios? ¿No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de lepra? Fíjense bien que lo que quiere es atacarme. O sea, ¿qué está diciendo el rey de Israel? No, esto es una trampa. Este hombre me lo mandan dizque para que yo lo sane, como si yo tuviera el poder de sanar. En vez de decir, soy el rey de Israel, del Dios poderoso, mándenmelo. Él dice, no, esto es un plan para atacarme. Y las cosas empiezan a ponerse difícil para Naamán, porque Naamán emprende un viaje bien complicado, lleva un montón de cosas, monedas de oro, monedas de plata, lleva mudas de ropa. Y cuando quiere que allá le ayuden, el rey de Israel dice, no, esto es una trampa, y las cosas empiezan a complicarse. Pero finalmente, siguiente, Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto sus vestidos y le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tu vestido? Que Naamán, el leproso, el general de Siria, venga a mí y entonces sabrá que hay un profeta en Israel. Y yo quería contarles toda esta historia de Naamán y quise mostrarles el video porque es la historia de una persona que no conoce a Dios, pero que está desesperado. ¿Y por qué está desesperado?
porque tiene lepra. Y creo que ninguno de nosotros alcanzaría a entender la desesperación de este hombre, porque yo creo que lo máximo que hemos tenido quizás sea, no sé, COVID. Las enfermedades que nosotros tenemos no se comparan a la lepra, ¿sí? Imagínate que se te está cayendo la piel a pedacitos, que se está desbaratando tu cara. O sea, imagínate el lugar de desesperación que tenía este hombre. Puede ser muy poderoso, puede ser muy importante, puede ser un estratega, ¿cierto? Pero estaba desesperado porque esta enfermedad lo estaba acabando. Y yo quiero hablarte hoy de cuando estamos desesperados, pero hay un propósito en ello. Quizás tú estás pasando por un momento difícil. Quizás como yo cuando estaba leyendo este libro, y todavía estaba pasando momentos difíciles donde me sentía desesperada. Y puse esta imagen allí de ese pozo cenagoso, de ese lugar donde uno dice, de aquí no me saca nadie. Ese momento donde tú sientes, no tengo esperanza, no sé qué voy a hacer. Como que te pasan todas las cosas al tiempo, ¿sí? Como que estás en una llamada y no has terminado esa llamada difícil y te entra un mensaje diciéndote cosas desesperanzadoras. Y a veces tenemos que llegar a esa desesperación para que Dios haga algo en nuestras vidas. Y en este caso Naamán estaba desesperado, pero esa desesperación tenía un propósito. Y yo no conozco tus circunstancias. Yo no sé si estás atravesando un desierto, si alguien en tu familia está enfermo, si tu matrimonio no está pasando por un momento fácil. No sé si has perdido la esperanza, la universidad, el trabajo. Pero quiero decirte que la desesperación también tiene un propósito. Y por eso esta parte, digamos, de la prédica quise llamarlo desesperados con un propósito. Pero quiero decirles algo de la vida de Naamán. Lo primero que vemos aquí es que él hizo un viaje muy difícil, ¿sí? Dice, el siguiente, dice, Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 de oro, mudas de ropa. Y luego también dice que tomó sus caballos, sus carruajes y se fue a donde vivía Eliseo. Es decir, él dejó Siria y se fue para Israel. Y lo primero que aprendemos de esta enseñanza y de la desesperación es que tenemos que empezar viajes difíciles. Es que a veces Dios permite que pasemos momentos de desesperación para que salgamos de nuestra zona de comodidad. ¿Sí? Y muchas veces no queremos soltar un trabajo o no queremos soltar una circunstancia, o el Señor nos dice, tienes que cambiar de ciudad, tienes que dejar el país. A este hombre le tocaba dejar Siria e irse a Israel. Y yo te pregunto, ¿qué cosas te ha estado pidiendo Dios? Que salgas de tu comodidad, ¿en qué área? Quizás la comodidad sea dormir más. De pronto el Señor te ha dicho, ven temprano a la iglesia, ven a las vigilias, pero eso es incomodarse. ¿Sí? Nada que valga la pena en el Señor va a ser cómodo. Ustedes van a Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, es una lista de personajes y todos tuvieron que incomodarse. Dice que Abraham tuvo que dejar la tierra de su parentela e irse a otro lugar. Moisés tuvo que dejar su comodidad, lo tenía todo, era hijo del faraón y tuvo que incomodarse para llegar a ser ¿quién? El líder del pueblo de Israel. Y cada uno de los héroes de Hebreos 11 son personas que tuvieron que incomodarse y salir de su comodidad. Naamán tuvo que salir de Siria y tuvo que irse a Israel. Y yo te pregunto, ¿qué te ha estado pidiendo el Señor a ti? ¿Cuál es esa zona de confort en la que estás, que no te mueves de ahí? Y que quieres seguir tu vida normal, en la misma rutina, todo está perfecto. Ay no, a mí no me incomoden, yo acá tengo todo ya planeado. Y saben, hermanos, esta es una palabra que toda la vida Dios me ha hablado. Y he entendido que para alcanzar cosas grandes en el Señor tenemos que incomodarnos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, carguen lo que tienen, ya, no lleven cosas, porque si ustedes me van a seguir, no tendrán ni en dónde recostar su cabeza, ¿sí? O sea, y muchas veces el Señor nos dice, dame tu casa, todo eso que tú compraste, todo, ¿sí? Dame tus hijos, dame tu trabajo. Sí, eres ingeniero, tienes una maestría, pero quiero que te dediques al pastorado. Con el Señor nunca van a hacer o sea, siempre vamos a tener que renunciar a algo, siempre vamos a tener que salir a esa comodidad. Y no es fácil, hermanos, nos va a costar lágrimas, nos va a costar muchísimas cosas, pero cada uno de estos héroes de Hebreos 11 lo dejaron todo y siguieron al Señor, vieron una patria mejor, dice Hebreos 11, y por eso son llamados los héroes de la fe. ¿No le gustaría a usted que su nombre apareciera en Hebreos 11 y ser también un héroe de la fe? Pero lo segundo que vemos acá en Naamán es que él tuvo humildad. La desesperación lo llevó a ser humilde. Miren, hermanos, yo les voy a ser muy sincera. El año pasado tenía la oportunidad de estar en una iglesia
donde lideraba a los adolescentes, cantaba, danzaba, hacía teatro. Y cuando uno hace tantas cosas es muy fácil recibir elogios. Ay, tan chévere, usted hace de todo. Ay, tan bonito que predica. Ay, y es muy difícil para un siervo y para un líder no llenarse de ego, ¿sí? Es muy difícil uno no querer competir. Uy, pero es que ella canta más bonito, yo voy a cantar más duro, súbamele al micrófono, ¿sí? Y a veces todo eso nos llena de ego. Pero hasta que toqué fondo, hasta que llegué a un momento de desesperación, entendí que debía ser humilde, ¿sí? Y esto mismo le pasó a Naamán. Naamán dice, cuando llega a donde Eliseo, él dice, yo pensé que Eliseo iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar a su Dios y que luego iba a mover su mano en mi parte enferma y me iba a sanar. Pero no, Eliseo, ¿qué hizo? Manda un mensajero, ni siquiera sale él mismo, sino él manda un mensajero y con el mensajero le manda a decir, anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel y quedarás puro y limpio. Y Naamán dice, o sea, yo soy tremendo general y este señor profeta ni siquiera sale aquí a darme la cara, sino que me manda un mensajero a mandarme a lavar 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso los ríos de Siria no son más bonitos? ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfá no son mejores que todos los ríos de Israel? ¿Yo por qué tengo que ir a meterme a un río? Él le da mal genio. Y yo pensaba en esto y me acordaba de las personas cuando dicen, no, es que el pastor ni siquiera oró por mí, me mandó un ujiera que orara por mí. Entonces pensaba como, es lo mismo, ¿no? A mí me gusta escuchar mucho a un predicador que se llama Dante Gebel, y él decía una vez que hay mucha gente que le reclama porque él no ora directamente por las personas, pero es una mega iglesia, entonces le queda un poquito difícil. Y él decía, yo solo oro en los casos extremos, cuando ya sé que se van a morir. Entonces él decía, si soy yo el que va a orar por usted, preocúpese, porque él solo ora en los casos que ya son de muerte. Y a mí me da risa porque a veces uno es así, como, uy, el pastor no oró por mí, uy, ¿sí? Y así se sintió Naamán. Este profeta ni siquiera fue capaz de orar por mí, sino que me mandó un mensajero. Y aún así está él con rabia, porque me tienen que mandar a esos ríos, está enojado, pero su desesperación es tan grande, esa lepra es tan desesperante, su condición es tan terrible, que ¿qué le toca hacer? Ser humilde. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Puede que tengamos ego, puede que digan, no, yo no voy a pedir perdón porque es que yo no la embarré, es que no fui yo, ¿cierto? Puede que tengamos muchas situaciones donde uno diga, esto no es justo, no se vale, porque tengo que humillarme. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que Él renunció a sus privilegios y vino a esta tierra para morir por ti y para morir por mí, ¿sí? Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Él dejó todos sus privilegios para venir a esta tierra. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué tengo que ser humilde? Pero es que me la hacen y siempre tengo que ser yo quien agacha la cabeza. Pero hermanos, quiero decirles algo. La Biblia dice, no se cansen de hacer el bien. Y a veces esa desesperación nos lleva a un momento de humildad. Hay personas que están en el momento de desesperación y antes se llenan más de orgullo. Hay personas que viven la enfermedad de una persona y se resienten con Dios, pero en Naamán aprendemos que él todo lo contrario, el que hizo fue humilde. Y finalmente el tercer punto es la obediencia y la fe. Y es que Naamán, al verse desesperado, ¿qué hizo? Se sumergió 7 veces en el Jordán, según lo que le había dicho el profeta. O sea, fue obediente. Hizo lo que le dijeron. Ustedes vieron en el dibujito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces se sumergió en los ríos que no quería meterse, ¿sí? Fue obediente, pero no solo fue obediente, sino que tuvo fe. Creyó que al hacer eso se iba a sanar y finalmente se sanó. Y yo te pregunto, ¿qué cosas te está mandando a hacer el Señor a ti que tú no has querido hacer? Que como Naamán dices, no, pero yo ¿por qué me voy a meter 7 veces a esos ríos? ¿Qué cosas te ha pedido Dios que hagas, que dejes? ¿Qué hábitos te ha pedido el Señor que hagas, que no has dejado o que no has empezado? ¿Pero tienes fe? ¿Crees que eso es posible? Miren, hermanos, no es fácil. Se necesita ser muy berraco para ser obediente y para tener fe, pero el Señor nos está llamando a eso. Y Dios permite muchas veces que toquemos fondo, que estemos desesperados, a ver si salimos de la comodidad
Si dejamos el orgullo a un lado y nos volvemos humildes, y si somos obedientes y tenemos fe, aunque sea completamente absurdo lo que Dios nos está pidiendo, aunque sea completamente injusto, ¿sí? Miren, acá hay personas que me conocen y que han visto mis lágrimas. Ha sido un año de muchas lágrimas, pero en medio de esa desesperación Dios me ha dicho a mí: sal de tu comodidad, sé humilde, sé obediente y ten fe. Y ahora quiero hacer 3 preguntas claves en ese momento de desesperación. Y son 3 preguntas claves entre la espera y el desespero. Porque Dios nos dice: espera, espera, espera. Y uno: sí, voy a esperar. Y el Señor te sigue diciendo: espera, espera. Y uno: sí, voy a esperar. Hasta que llega un momento que uno se desespera y dice: ya no quiero esperar más, no más. ¿Sí? Ya no aguanto más esta situación, ya oré mucho, ya estoy cansada, ya ayuné demasiado, este año he ayunado como nunca en mi vida, ya no más, ya no quiero esperar más, ¿sí? A veces nos sentimos así y quiero hacerles 3 preguntas para que reflexionemos. La primera pregunta es: ¿cómo debo esperar? En medio de esa desesperación, ¿cómo debo esperar? Pues debo esperar sin desesperarme. Si yo digo: no, sí, Señor, yo espero en ti, yo confío en ti, y empiezo a desesperarme: no, ¿qué voy a hacer? Me estoy enloqueciendo con esta situación. No más. Yo voy a hacer, no. ¿Sí? Muchas veces pasan las relaciones emocionales, que uno dice: Señor, estoy esperando en ti ese hombre que tú tienes para mí, y espero, y espero, y espero, y espero, hasta que me desespero y digo: ay, no. Yo voy a hacerle una llamada, yo le voy a ayudar a Dios, ya me desesperé, yo no voy a esperar más. Pero ¿cómo debo esperar? Dice el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo debes esperar? Con paciencia, ¿sí? Tienes que esperar con paciencia y sin desesperarte. Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo debo esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar por esa promesa de Dios, por ese trabajo, por esa sanidad, por esa libertad financiera que anhelo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ver a mi hija? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir eso que le he estado pidiendo al Señor? Pues la Biblia dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ¿sabes cuánto tiempo tienes que esperar? Un poco de tiempo. Y yo sé que ustedes dirán: ¿pero qué es un poco de tiempo? ¿Un año sin ver a mi hija? ¿Pero qué es eso en comparado en todo lo que Dios está haciendo? ¿Un año de crisis financiera? ¿Pero qué es eso comparado con los milagros que Dios va a hacer en tu vida? 4 años sin novio, ¿pero qué es eso comparado con un matrimonio sacerdotal, donde es una familia que le sirve a Dios? Tienes que esperar un poco de tiempo, y después de que hayas esperado un poco de tiempo, Dios mismo te va a perfeccionar, Dios mismo te va a fortalecer, Dios mismo te va a establecer. Y si tú eres una persona inestable, la promesa de Dios es que si esperas un poco de tiempo, Él mismo te va a hacer una persona fuerte y estable. Y la tercera pregunta que quiero hacerles es: ¿y si no espero más? ¿Qué pasa si ya no espero más? Y aquí es donde a veces queremos ayudarle a Dios. Entonces, volvamos al ejemplo de la relación, ¿sí? De pronto uno está esperando en Dios que Dios le dé una pareja o algo así, y uno: no, pero ya no voy a esperar más, yo le voy a ayudar a Dios, voy a buscar a este muchacho que me ha estado cayendo 20 años, ¿sí? Ya, ¿para qué espero más? Ya esperé 3 años, ya no más, ¿sí? Financieramente lo mismo. Usted se espera que Dios le va a dar un trabajo y de pronto viene una salida fácil, ¿sí? No sé, hay dinero fácil y usted dice: no, yo le voy a ayudar a Dios, yo ya no voy a esperar más, ¿sí? Pero miren lo que pasa en estas 2 historias. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ellos esperaron, pero Moisés no bajaba. ¿Qué hicieron? Dijeron: no, pues vamos a construir un altar, hacen un becerro de oro, dejan de esperar y quieren ayudarle a Dios. Ellos piensan que con eso van a hacer algo bien, ¿cierto? Pero esa ayuda no funcionó. ¿Qué pasó con Abraham? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Dios les había dado una promesa de que les iba a dar un hijo, y ellos están esperando, y cuando se cansan de esperar, pues ella también le manda una ayudadita, y la ayudadita tiene nombre propio:
Agar, una mujer que era esclava, y le dice, pues Dios nos va a dar un hijo, ayudémosle a Dios, mira, te entrego mi esclava para que hagas lo que tienes que hacer y tengan un hijo, ¿cierto? Queremos ayudar a Dios. Y a veces nosotros en esa desesperación nos desesperamos y dejamos de esperar. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que a veces en medio de esa desesperación ya está ahí ya estamos cerquita de la respuesta. Falta nadita, ¿sí? Vamos corriendo una maratón, falta un poquito y en el último momento nos desesperamos y el Señor ya tenía la respuesta. Faltaba una semana, usted estaba pidiendo un milagro de sanidad, se desesperó y fue por allá a buscar a San Gregorio, un brujo. ¿Por qué? Porque se desesperó y faltaba una semana para ver el milagro, ¿cierto? Y nos puede pasar con cualquier ejemplo. Ya a un mes el Señor le tenía el idóneo y usted se desesperó un mes antes y fue y se volvió con el novio de toda la vida, ¿sí? A veces nos desesperamos, queremos ayudar a Dios y nos tiramos todo. Y finalmente, ya les hablé de desesperados con un propósito, pero ahora quiero dejarles esto y es, ¿qué tal si estuviéramos desesperados por un propósito? ¿Qué tal si nosotros tuviéramos desespero de buscar la presencia de Dios? Que sea lo que más anhelamos en nuestra vida. Que al tener un momento de crisis digamos, Señor, estoy desesperada por ti, estoy desesperada por tu presencia, estoy desesperada por servirte, estoy desesperada por predicar, estoy desesperada porque otros escuchen de ti. ¿Sí? Cuando uno ve que hay personas rotas, que están heridas, que hay mujeres que necesitan de Dios, uno dice, inventémonos algo. A veces podemos ser hasta acelerados, pero desesperarnos por cumplir ese propósito. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Tierra Alta, Córdoba, en una maratón con 40 holandeses y a mí me sorprendía mucho la entrega que tenían estas personas. Dejaron su país, Holanda, para venir a Colombia a predicarle a las personas que son iglesia perseguida en Tierra Alta, personas que han visto a sus papás morir por servir a Dios. Tuve que traducir el testimonio de una mujer que ella decía, mi esposo era pastor y los paramilitares le dijeron, si usted sigue pastoreando, lo matamos. Y el pastor habló con la esposa y la esposa le decía, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y el pastor decía, mal haría yo de dejar de predicar porque estos hombres me están amenazando. Y si Dios quiere que yo muera predicando, será su voluntad. Y cuenta la mujer que estaban en la casa cuando escucharon tiros y llega al patio de la casa y encontró a su esposo asesinado. Y yo tenía que traducir ese testimonio y yo lloraba y yo decía, Dios mío, hay personas que dan su vida por ti. Hay personas que no se movieron del territorio y está en nuestra misma patria, en nuestra nación Colombia. Y nosotros podemos venir acá a la iglesia con libertad. Nadie nos amenaza, nadie nos dice nada, nadie nos presiona. Pero en Colombia, en la costa, en el Cauca, en el Bichá, hay muchas personas que por ir a buscar a Dios los están asesinando. No sé si ustedes saben, pero somos el país número 20 según la lista de persecución, en todo el mundo de persecución. Y somos el número 2 después de Nicaragua en persecución más alta en Latinoamérica. Y cuando uno ve eso dice, ¿cómo es que vienen 40 holandeses a bendecir mi país y qué estoy haciendo yo? Y ahí es donde yo digo, Señor, quiero desesperarme por un propósito, por hacer lo que tú me digas, por abandonar si me toca mi casa, mis pertenencias, mis amigos, mi familia, mi país, por cumplir tu propósito, por dejar mi trabajo si tú me lo pides, por salir de mi comodidad desesperada por un propósito. Y ¿saben? Toda esta prédica es porque el Señor quiere transformarnos. Y el Señor dice, ya no recuerden el pasado. Dios quiere hacer algo nuevo en sus vidas. Ya no importa lo que pasó. Hoy es un día donde el Señor te dice, no mires atrás, ¿sí? Yo quiero hacer algo nuevo. ¿No se dan cuenta? Pastor, Dios quiere hacer algo nuevo en amor y misericordia. ¿No se dan cuenta? Es que es demasiado obvio lo que Dios está haciendo. Miren, iglesia, a mí esta iglesia me ha impactado mucho, porque como decía nuestro hermano, le hace honor al título. Es una iglesia de amor y misericordia, tienen unos pastores llenos de amor y misericordia y el Señor quiere hacer algo nuevo. Y quizás los ha llevado a desesperación, quizás los ha llevado a frustración, pero es porque el Señor quiere hacer algo grande en sus vidas. El Señor realmente quiere llevarnos a humildad. El Señor quiere llevarlos a tener fe, el Señor quiere llevarlos a tener obediencia y que estemos todos desesperados por un propósito. Y quiero terminar con una historia.
Póngame mucha atención a esta historia. Dice la historia que hace mucho tiempo en una ciudad, en un barrio muy pobre, un señor que conducía un bus salía todos los días a las 5 de la mañana en su buseta, todos los días. Era una persona que no tenía muchos recursos, así que tenía que empezar muy temprano en su buseta. Pero un día el señor iba manejando ese bus y decía: mañana me voy a levantar más temprano. Tengo que empezar más temprano para que me vaya mejor. Así que el siguiente día se levantó más temprano y este señor, este bucetero, digámoslo así, dice la historia que en un momento vio allá en el, ¿cómo se llama?, donde guardan los buses, en el paradero, en el parqueadero, era un potrero lleno de pasto, mucho pasto. Y este conductor llegó a las 4 de la mañana, más temprano, y vio una cajita. Y en esa caja vio que algo se movía. Y como le gustaban los gatos, este señor dijo: voy a mirar, de pronto ahí hay un gato. Y cuando se acercó, oh sorpresa, que en la caja no había un gato. En la caja había un bebé. Era una bebé. Cuando el conductor la vio, se sorprendió y dijo: ¿yo qué voy a hacer con esta niña? La dejaron acá tirada, la abandonaron. Y el conductor cogió la bebé y se fue en ese barrio pobre y empezó a decirle a la gente: miren, me encontré una bebé, alguien la quiere recibir, alguien quiere hacer algo con esa bebé. Pero como la bebé tenía muchas heridas y estaba vuelta a nada, la gente se asustó y nadie quería recibir esa bebé. Pero por otro lado, en ese barrio había una familia que era cristiana y la señora de esa familia llevaba orando a Dios un año porque quería tener una hija. Tenía 2 hijos, pero no tenía niñas. Pero lamentablemente ella ya no podía tener más. Y esta mujer empezó a orar: Dios, dame una niña, Dios, dame una niña. Cuando este señor bucetero empezó a ofrecer la niña por todo el barrio y ella se enteró que estaban regalando una niña, esta mujer dijo: tengo que ir a buscarlo ya para que no se la den a nadie más. Y salió desesperada, estaba en pijama, no le importó, salió y fue, le dijo al señor: don Marcos, deme la niña a mí. Entonces el señor le dijo, el señor Marcos, el bucetero, le dijo: está bien, yo le voy a dar la niña a usted, pero con una condición: que me deje ser el padrino de esa niña. Cuando esta señora cogió esa niña, cuando esta familia cogió esta niña, la niña estaba vuelta a nada. Tenía su cuello como si le hubieran puesto una pita alrededor del cuello. Tenía heridas en las piernas como si la hubieran intentado quemar con una plancha. Tenía infección en las orejas, estaba a punto de morirse. Tenía la colita quemada porque quién sabe cuánto tiempo había estado abandonada en ese potrero. Fue muy triste ver la situación de esta niña. Pero esta familia cristiana tomó la niña, empezaron a sanar sus heridas, empezaron a cuidarla, empezaron a protegerla y dijeron: esta niña Dios la salvó de la muerte y tiene un propósito. Así que empezaron a cuidarla como una hija normal. La niña nunca supo que era adoptada. La niña creció como cualquiera de los otros hijos. Y esta niña fue creciendo y estos papás cristianos le pagaron la universidad, la mandaron para Inglaterra, hicieron muchas cosas. Y quiero decirles, hermanos, que esta ciudad donde ocurrió fue Bogotá, que el barrio pobre del que les hablo queda cruzando la 13, el barrio El Tapete, antes de Zona Franca, antes de Centenario, y que esa niña era yo. Y que el Señor en su misericordia, aunque el enemigo quiso acabar con mi vida, usó una familia maravillosa para darme vida. Y yo entendí, cuando mis papás me contaron la historia, que mi vida tenía un propósito. Yo entendí que pasara lo que pasara en mi vida, tenía que servir a Dios. Y he pasado cosas duras. Y aunque no ha sido fácil, porque mi familia ha pasado muchas dificultades. Mi hermano murió de cáncer. Mi mamá ahorita está en una quimioterapia, lleva 2 años y medio en contra del cáncer. Mi hija está al otro lado del océano,
Lamentablemente, hace 6 años me divorcié, me deprimí, tuve muchas crisis. Pero yo decía, Señor, toda esta desesperación, todo este dolor tiene que tener un propósito. Y si el propósito es salir de mi comodidad para servirte, lo voy a hacer. Y si el propósito es que yo sea humilde, que deje mi orgullo a un lado, lo voy a hacer. Y si el propósito es que yo tenga fe y sea obediente a pesar de las circunstancias, Señor, lo voy a hacer. Y si tú me dices que me vaya del país, me voy. Y si tú me dices que me quede en Colombia, me quedo. Y yo hago lo que tú me digas, ¿sí? Y quise contarles este testimonio porque este año el Señor me dijo, tienes que empezar a contarlo. Tienes que empezar a decir lo que Dios hizo en tu vida. Satanás ha querido matar mi vida muchas veces desde que nací. Pero el Señor me dio libertad, el Señor me dio vida y el Señor me dio un propósito. Pero saben, hermanos, Él también tiene un propósito para ti. El Señor rescató tu vida, el Señor te salvó la vida para hacer cosas grandes. Estabas en un pozo cenagoso, estabas en un hueco de desesperación y el Señor te sacó de allí con un propósito. El Señor te sacó de esa tristeza, de ese dolor, de esa enfermedad para cosas grandes. Y yo me creí el cuento, mi mamá me lo dijo toda la vida, Dios la salvó con un propósito y tenemos que creerlo. Esta desesperación, este dolor que tú estás viviendo no es en vano. Tienes 2 opciones, o le echas la culpa a Dios, o te pones mal con Dios, o dices, Señor, te voy a obedecer, Señor, voy a ser humilde, Señor, toqué fondo, Señor, este año perdí muchas cosas, lo perdí todo. Pues voy a reiniciarme contigo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Usar esa desesperación para salvación de otros, para que otros escuchen la palabra. Hermanos, algunos estuvieron en la vigilia. Un día llego yo a Ezequiel 16, la primera vez que leí ese pasaje del que nadie predica, y decía, hubo una niña que fue abandonada. La dejaron en un terreno y nadie la cuidó. Nadie le cambió los pañales, nadie le cortó el cordón umbilical. Pero yo vi a esa niña y le dije, vive. Y cuando yo leí Ezequiel 16, yo dije, Dios mío, esta es mi historia. Por eso prediqué en la vigilia eso, porque yo decía, Dios mío, esto estaba escrito en la Biblia. Y hoy el Señor te dice, vive. Miren, hermanos, uno de los pensamientos que más ha venido a mi vida y con el que más he peleado es la muerte. El enemigo constantemente me dice, si usted estuviera muerta, la gente no sufriría, su hija estaría mejor, sus papás estarían mejor. El enemigo ha querido acabar con mi vida muchas veces, pero el Señor le dijo a esa bebé, el Señor me dijo a mí y el Señor te dice a ti, vive, vive, vive en abundancia, vive desesperado por servirle a Él, vive. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Hay una canción que dice, estoy aquí desesperado por ti. No sé si la conozcas, si me puedas ayudar. Y que hoy tú le puedas decir al Señor, estoy desesperado por ti. Señor, mi vida va a cambiar porque estoy desesperado por ti.